bienvenidos. Este es el video número 127. Me da gozo estar con ustedes una vez más. Como es obvio, hemos vuelto a nuestra casa en San Luis, Río Colorado, y estoy en mi estudio grabando este video y me da gozo poder compartir con ustedes de mis estudios en las Escrituras y las cosas que Jehová Dios me ha mostrado por medio de estos estudios. Nos quedamos hablando sobre el hecho de que la iglesia de hoy ha olvidado que Dios es un Dios de los ejércitos. Solamente enfoque en su amor. Y este es lo que predican, como los profetas de aquel día en el antiguo pacto, cuando dijeron paz, paz, y Dios no había proclamado paz. Entonces puso en sus bocas un espíritu de mentiras. Y como miramos en el último video, en Primera de Reyes, capítulo 22, los versículos 22 al 23. Y nos quedamos en Ezequiel 20, 25, y quiero leerlo 25 y 26 antes de seguir adelante. Dijo Jehová, por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir, y los contaminé en sus ofrendas cuando hacían pasar por el fuego a todo primogénito para desolarlos, a fin de que supiesen que yo soy Jehová. Y estamos enfocando en el hecho de que Dios, como un Dios de justicia, requiere que el hombre sea santo. Y entendemos por todos nuestros estudios que el hombre es incapaz de ser santo sin la obra de Dios en su corazón. Y este es donde hemos hablado sobre la circuncisión del corazón de Deuteronomio capítulo 10 y obviamente lo que Pablo nos dice en Romanos capítulo 8. Y hemos visto que es Dios que va a regenerar el corazón en los que Dios desea hacerlo. Y seguimos hablando sobre este hecho, que su amor es para con la eclesia, los llamados fuera, la eclesia que existía desde el principio y hasta el fin. Como miramos que Dios había guardado un remanente de todos los que han vivido desde Adán y Eva hasta la última persona. Dios dijo que está guardando un remanente. Este remanente se llama la eclesia, son los elegidos. Y como he explicado en el pasado, elegido no implica que son perfectos o que son mejores que otros, sino que Dios en su misericordia eligió un grupo de personas de todos los que han vivido, y a estas personas ha depositado su espíritu y los va a guardar hasta el fin. Y entonces esta es su promesa. Él está guardando su promesa que hizo a Abraham. Esto lo miramos en Deuteronomio capítulo 7. Entonces vamos a seguir hablando sobre el hecho de que la iglesia hoy en día, iglesia apóstata, igual como los fariseos, ha olvidado que Dios es un Dios de justicia y habla de solamente su amor a la excepción de su justicia. Y entonces vamos a seguir adelante. Padre, gracias por tu gran amor, tu misericordia, por tu gracia hacia tu eclesia, y Padre, también por haber mostrado al mundo mucha misericordia, mientras que das tiempo a los que tú has elegido escapar de este mundo y ser separados para vivir para ti. Y en esa gente vas a llevar a cabo la obra que iniciaste en ellos, en ella, y te doy gracias por esto. Te doy gracias porque todo es posible por la obra de Cristo en la cruz. Sin esta obra nada fuera posible, y te damos gracias por Él y por esta obra. Padre, pedimos que sigues obrando en nuestros corazones, llevando a cabo la obra que iniciaste en nosotros según tus promesas. Guíanos el día de hoy
estos estudios. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Muy bien, vamos a seguir adelante. Vamos a hablar sobre el hecho de que Dios hizo en su pueblo que no entendiera para que no se arrepintiera y fuera salvo. Entonces, cuando hablamos de Dios y hablamos de su justicia, hablamos del Dios del antiguo pacto, el Dios que en el nuevo pacto dice que es el mismo ayer, hoy y mañana. Entonces, Dios no ha cambiado como el hombre cambia. Dios es igual, y como es igual, como Él hizo que su pueblo no entendiera para que no se arrepintiera y fuera salvo, esto lo miramos en el Nuevo Testamento también, en el libro de 2 de Tesalonicenses capítulo 2, los versículos 1 al 12, ya lo hemos leído, pero quiero enfocar en lo que Dios había dicho en Isaías, y vamos a Isaías capítulo 6, 9 a 10. Isaías capítulo 6, los versículos 9 al 10. Y para los que me preguntan acerca de la traducción que estoy usando, esta es la Reina Valera Gómez. La verdad no la uso porque es la mejor traducción de las escrituras, sino porque es más fácil para mí leer en vez de la Reina Valera de 1906 o 1960, no más que esto. Entonces vamos a estar en Isaías capítulo 6, los versículos 9 y 10. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien. ¿Recuerdan la palabra Shama? Oíd bien, Shama. Shama quiere decir oír inteligentemente, que implica obediencia. Entonces, en esencia, está diciendo que ellos obedecen. Y dice, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos, y su corazón entienda y se convierta y sea sanado. Entonces, Dios cegó los ojos de esa gente para que no podía entender y así oír y obedecer. Entonces, vamos ahora a 29:10, Isaías 29, versículo 10. Y aquí también dice, Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró vuestros ojos y puso velo sobre vuestros profetas principales, los videntes. Entonces, otra vez, muy importante enfocar en los verbos que se utilizan los autores de las escrituras, porque estos verbos nos muestran que es Dios que hizo la obra. Noten, dice, Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró vuestros ojos y puso velo sobre nosotros. Entonces, todo esto es obra de Jehová en esa gente. Entonces, si enfocamos solamente en la misericordia y gracia y amor de Jehová, olvidamos de su justicia y miramos que hay gente, la mayoría según el nuevo pacto, que tienen sus ojos cerrados y un velo sobre sus ojos y no pueden ver la verdad. Entonces vamos a 44:18. Es Isaías 44, el versículo 18, y aquí nos dicen las escrituras, no saben ni entienden porque sus ojos están cerrados para no ver y su corazón para no entender. Y sabemos por el versículo que acabamos de leer, 29:10, que es Dios que cerró sus ojos y endureció su corazón. Y es por eso que no pueden entender. Y es igual hasta hoy en día. Vamos a Isaías 63:17. 63, el versículo 17.
Y vamos a ver que nos dice lo mismo. Dice en el versículo 17, ¿por qué, oh Jehová, nos ha hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Y sabemos que Dios lo ha hecho. Por medio de Cristo Jesús, Dios levantó un pueblo, la iglesia, un pueblo espiritual de la tribu de Judá. Este es lo que nos dice en el libro de Hebreos, que Cristo es el sumo sacerdote del tribu de Judá. Y entonces nosotros, como hijos adoptados, Cristo es el primogénito de todos nosotros, nuestro hermano. Entonces nosotros, por adopción, somos de la tribu de Judá. Y dice, vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Entonces, esta tribu, la tribu de Judá, nosotros somos ya parte del pueblo de Jehová. Y cuando hablan las escrituras acerca de que Dios no hace excepción de personas, no quiere decir que la salvación es para cada individuo. Lo que quiere decir que no es solamente para los judíos, sino para un grupo de personas de cada raza, cada tribu, cada etnos en el globo, en todo el mundo. Y entonces es este grupo que lleva el nombre Eclesia o los elegidos de Jehová. Entonces, vamos a comparar todo esto con Romanos 11, versículo 8. Vamos a brincar al Nuevo Pacto, al libro de Romanos, y vamos a ver en capítulo 11, versículo 8, nos dice aquí, como está escrito, Dios les dio espíritu de somnolencia, ojos que no vean, oídos que no oigan hasta el día de hoy. Y vamos a ver esta palabra somnolencia en el griego. Esta palabra, algunas versiones dicen remordimiento. La palabra en el griego es número 2659. Se pronuncia katanunxis. Y esta palabra es escozor, picazón, sensación, como cuando las extremidades se duermen. Por implicación, tal vez por alguna confusión o estupor, letargo. Entonces se traduce estupor. Entonces les dio un espíritu de estupor. No pueden ver. Es como si estuvieran dormidos por completo. No tienen nada de sensibilidad. No pueden percibir. Igual como Pablo dice en el libro de 2 de Corintios, en capítulo 2, versículo 14, donde nos dice que el hombre natural no puede percibir, no puede con los 10 dedos extenderlos para recibir de Jehová alguna cosa, nada, porque es muerto. El hombre es muerto en sus pecados, está muerto en sus pecados. Disculpa. Y entonces no podemos solamente enfocar en el amor de Jehová como muchos desean hacer cuando leen, por ejemplo, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y quieren utilizar este versículo para respaldar la mala doctrina de este amor de Jehová, que su amor es para con todos y solamente uno necesita recibir a Cristo para entrar en este amor. Y no es cierto. Dios va a dar su amor, su ágape. Esta palabra amor tiene una definición, tiene un significado y es ágape. Este ágape de Dios es solamente para los que Dios desea poner su ágape en sus corazones. Entonces todo depende de la obra de Dios. Y esto lo sabemos por Efesios capítulo 2, los versículos 8 a 10. Es obvio.
habla de fe. Fe es lo que uno recibe cuando Dios regenera el corazón, pone su ágape en la persona, obediencia, 1 de Juan 5, 3, obediencia en su corazón. Esta palabra tiene el mismo significado en esencia como shama, el oír. Entonces ágape implica obediencia. Y entonces Dios tiene que poner su ágape en la persona. Otra vez, todo apunta a Ezequiel 36, como hemos visto y lo menciono cada semana, creo. Probablemente ustedes ya están cansados de escuchar Ezequiel 36, pero es clave al entender todo lo que estamos estudiando, que es Dios que tiene que regenerar el corazón. Sin esta regeneración, el hombre solamente va a seguir en su pecado. O tal vez va a tener un intelecto, un entendimiento intelectual de las Escrituras, pero no quiere decir que es parte de la familia. Y es por eso que Cristo dice en Mateo 7, muchos vendrán diciendo, Señor, Señor. Y Él dijo, no les conozco. Entonces, también la iglesia ha olvidado que Dios dijo que engañaría a sus profetas y después extender su mano contra tal profeta para destruirlo. Y entonces ya miramos en Primera de Reyes que Él mandó o dio profetas que hablaron mentiras a la gente, puso un espíritu de mentira. Ya miramos en Ezequiel 20 que dio malas ordenanzas. Ya hemos visto que Dios va a cegar el oír y la vista, el ver de mucha gente para que no pueda arrepentirse. Y ahora vamos a ver que estos profetas que están predicando estas falsedades, falsa doctrina, lo están haciendo porque Dios lo puso en sus corazones y sus bocas a hacerlo, y Dios los va a destruir. Vamos a Ezequiel 14, 9 a 10. Ezequiel 14, del 9 a 10. Aquí dicen las Escrituras: y cuando el profeta fuere engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé al tal profeta. Notan otra vez, es Jehová que está engañando a esa gente. Entonces los maestros del día de hoy, los que profesan conocer la palabra de Dios, que son parte de la iglesia apóstata, que están predicando mentiras, falsedades, doctrina falsa, dice yo Jehová engañé al tal profeta y extenderé mi mano contra él y le raeré de en medio de mi pueblo. Entonces el versículo 10 dice: y ambos llevarán el castigo de su maldad. El castigo del profeta será igual que el castigo de quien le consulta. Entonces, cuando habla de profeta, recuerden, este es alguien que proclama hablar por Dios. Cada pastor que sube la plataforma cada domingo y se pone atrás del púlpito y empieza a hablar de la palabra de Dios sin saber lo que dice de verdad, sin estudiar el griego, sin estudiar el hebreo, sin entender todo sobre predestinación, prorizo, sin entender que el hombre no tiene libre albedrío. Cada pastor que al fin de su sermón hace o pide a la gente a recibir a Cristo y hacer una oración de fe, todos estos son falsos maestros, falsos profetas, los que hablan por Dios, y dice que Dios los va a destruir. Ambos llevarán el castigo de su maldad. ¿Cuáles ambos? El profeta, igual como la persona que le consulta. ¿Qué quiere decir? Los que están en la congregación, los que están consultando estos pastores, pidiendo los consejos, en vez de abrir la Biblia
y leer por sí mismo a ver si estos pastores están hablando verdades. La gente simplemente no lo están haciendo. Es por eso que mucha gente anda engañada, porque no están escudriñando las escrituras como los de Berea. Entonces andan perdidos hasta que Dios abre sus ojos y su oír. Mire, mi testimonio es esto. Yo andaba en una iglesia bautista bajo el discipulado de un pastor bautista, aprendiendo todo lo que es doctrina bautista. Muchos de ustedes saben cuál es. Y entonces es doctrina falsa porque no hablan la verdad. Y entonces cuando yo vine al campo misionero, yo empecé a hablar estas mentiras también. Y por años prediqué estas mentiras, 15 años de hecho. Y un día Dios me pegó en la cabeza, me abrió los ojos y por 3 años me puso a estudiar hebreo y el griego y estudiar bien su palabra, la historia de Israel y ver. Después de estos 3 años yo empecé a presentar estas cosas a la congregación. Éramos como 150 personas, ya somos como 15. ¿Por qué? La mayoría no quieren escuchar la verdad. Y muchos me han criticado. Pero ¿qué importa? La verdad es la verdad. Y criticar al hombre, pues, ¿qué importa? Yo no soy nadie. Pero criticar la palabra de Dios, esta es otra cosa. Y ellos, como dice aquí, porque muchos se fueron a otras congregaciones, pero dice, el castigo del profeta será igual que el castigo de quien le consulta. Y entonces, qué fuerte es la palabra de Dios. Vamos ahora a ver que Dios va a esconder su verdad de los muchos y se la revelará a quien quiera. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios no es para cada individuo. Dios va a revelar su palabra a quien quiera. No es para uno abrir la Biblia y decir, oh, yo lo creo, yo soy cristiano entonces. Porque son muchos los que pueden leer, pero son pocos los que pueden entender y que tienen sus corazones regenerados. Vamos a probar esto por el nuevo pacto. Primero vamos a Mateo 11, 25. Mateo capítulo 11, el versículo 25. Leyendo las palabras del Cristo. Aquí él dijo, en aquel tiempo respondió Jesús y dijo, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Está hablando de niños de edad? No, está hablando de niños en la fe, los que Dios abrió sus ojos, abrió su oír, puso su espíritu en sus corazones, niños en la fe, que Cristo estaba mostrándoles lo que dicen las escrituras y tenían entendimiento y comprendieron porque Dios estaba obrando en sus corazones. Entonces, pero enfocamos en estas palabras. Aquí dice, escondiste. ¿Quién lo hizo? Dios. Dios escondió de estas personas. Entonces, no es porque eran ignorantes, es porque Dios los hizo ignorantes. No entendían porque Dios cegó sus ojos, y cerró su oír. Vamos a Isaías 45, 15. Isaías 45, el versículo 15. Aquí nos dicen las escrituras, verdaderamente tú eres un Dios que te encubres, oh Dios de Israel, el Salvador. Confusos y avergonzados serán todos ellos, irán con
afrenta a todos los fabricadores de imágenes. Pueden seguir leyendo, pero es obvio que Dios está hablando de su pueblo. Y aquí dice el profeta Isaías: verdaderamente tú eres un Dios que te encubres. ¿De quién? De la gente. Dios no se revela a cada individuo, solamente a los que Él desea revelarse. Vamos a Lucas 10, 21. Lucas 10, 21 y vamos a leer 21 y 22. Hemos visto estos versículos muchas veces y una vez más los vamos a leer. Dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en su espíritu y dijo: te doy gracias, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Agrada al Padre esconder estas cosas. ¿Entienden? Agrada al Padre esconder estas cosas de los muchos y revelar a los pocos las verdades. Y es Él que está escondiendo estas cosas. Versículo 22. Todas las cosas me son entregadas por mi Padre. Cristo hablando aquí. Y nadie, noten, dice nadie, ninguna persona sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quisiere revelar. Entonces, ¿quiénes son estas personas que el Hijo va a revelar el Padre a ellos? Son los que el Padre está arrastrando hacia el Hijo. Aquí dice, vamos a Juan 6:44. 6:44. Cristo hablando aquí. Ninguno. Recuerden, acabamos de leer nadie, ahora estamos leyendo ninguno. Entonces, cuando llegamos a Juan 3:16, a leerlo como si estuviera diciendo que cada individuo es una mentira. No es cada individuo en el mundo que Dios ama, solamente ama a los suyos. Aquí dice, ninguno puede venir a mí. Y entonces, creer que alguien puede recibir a Cristo y venir sin obra de Dios en su corazón de una manera espiritual. Yo no estoy diciendo que una persona de una manera intelectual puede decir que Cristo existe y que Dios existe. Los fariseos lo proclamaron, pero la mayoría de los fariseos se murieron y van a pasar la eternidad en el lago de fuego. Entonces dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le arrastrare. Entonces la palabra aquí es trajere, pero es de el kuo, arrastrar en el griego. Entonces si el Padre no está arrastrando a estas personas a Cristo, ¿por qué arrastrar? Porque estamos tan aferrados al mundo. No queremos movernos hacia la luz porque en la luz están expuestos nuestras malas obras. Dios tiene que arrastrarnos a la luz. Y dice, y lo resucitaré en el día postrero. Entonces podemos entender de estos versículos que es imposible que el hombre sin obra de Dios en su vida va a salir de la oscuridad y andar en la luz. Bueno, por mientras es todo. Como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga, y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.